Analizando un poquito lo que fueron estos 366 días de gobierno de Alberto, ¿cómo lo viviste, Leandro? Primero siendo asesor presidencial y después vamos a estar hablando de tu laburo en la legislatura. Y el gobierno nacional muy condicionado por dos factores absolutamente azarosos y previstos. Uno fue sin duda la pandemia y el otro el grado de complejidad de la deuda externa, ¿no? No era una deuda solamente numerosa, sino además muy complicada por la cantidad de bonos que hubo que arreglar individualmente. Entonces fue todo un proceso de ingeniería que demandó más tiempo del que todos esperábamos. Y a pesar de eso, creo que, por lo menos en términos de las respuestas sociales que uno esperaba de un gobierno popular, la cosa más o menos funcionó. Después, como cualquiera, yo soy un militante político que trabaja siempre desde la insatisfacción. Yo lamentablemente no sé cómo hacen algunos para ser optimistas y sentirse contentos con su labor militante. Yo siempre me siento en deuda, y mis compañeros y mi familia padecen eso porque nada me alcanza, siempre siento que se puede dar más. Y la verdad que eso que me pasa a mí, que le pasa a mis compañeros, también obviamente lo traslado hacia el gobierno. Yo siempre quiero más, quiero funcionarios más militantes, quiero más respuestas, más soluciones, cambios más profundos. Así que uno tiene que hacer un equilibrio entre los deseos y obviamente una lectura de la correlación de fuerza de lo posible para tratar de sacar un balance. Y en ese contexto, para mí el balance es positivo. Ahora, Lean, vos sabés que, bueno, vos no fumás, Leandro, pero nos acabamos de enterar que si se tiran colillas a la vereda, la multa, nos van a multar a los fumadores con 15.000 pesos, una de las recaudaciones que va a implementar, o que ya implementó Horacio Rodríguez Larreta. Te vi muy eufórico en la legislatura, hablando sobre cómo se manejó Larreta este año, quiero saber qué opinás sobre las medidas que tomó el jefe de gobierno de la ciudad a partir de que se aprobó esa quita, que es una quita ínfima, sobre la coparticipación que le quitó el gobierno nacional al gobierno de la ciudad, coparticipación que le había dado Mauricio Macri por decreto. Es en realidad un plus de coparticipación que el gobierno nacional corrige. Sí. Macri le transfiere a la Policía Federal y le transfiere un montón de recursos para cubrir la Policía Federal y para cubrir otros recursos más amplios. Ahí es donde está la trampa. Vos sabés que Macri tiene tradición de hacer trampa con los números. Claro. Fíjate lo que hizo con el Correo Argentino, te vas a dar cuenta cómo hacer los números de este muchacho. Por eso Larreta acepta que esos fondos vayan por decreto y no pide una ley, porque sabía perfectamente que si esa ley tenía que pasar por el Congreso, a pesar de que ellos tenían mayoría en diputados, era imposible que los gobernadores acepten semejante barbaridad. Estamos hablando de un punto más de coparticipación de lo que correspondía, era el 92 de la Copa, para financiar la Policía Federal. Lo que hicieron estos tipos muy hábilmente es hablar de seguridad en un sentido amplio. Entonces, por ejemplo, la Nación financia, para ponerte solamente un ejemplo, la Agencia Gubernamental de Control, que es la que se ocupa de las clausuras y de las inspecciones en los comercios. Entonces, si vos tenés un concepto amplio de seguridad, eso te entra, pero eso lo tiene que pagar la ciudad, no lo tiene que pagar la Nación. La Nación lo que tenía que pagar era solamente la plata de la Policía Federal. Exacto. Que se transfería de nación a ciudad. Como es complejo esto de explicar, fíjate que si el oyente que está escuchando no está demasiado concentrado, digamos, tal vez te cueste repetirlo. Ellos trabajaron sobre la hipótesis de nos vinieron a sacar lo que era nuestro y entonces nos paramos en la posición de víctima. Y los medios de comunicación, deseosos de encontrar un candidato alternativo para las próximas elecciones, amplifican esa mirada victimaria de Larreta, soslayan todas estas explicaciones que son necesarias para entender qué es lo que se está discutiendo y directamente empiezan a construir un candidato a presidente con la teoría de que está siendo agredido por el gobierno nacional, que como es peronista, lo único que le importa a la provincia de Buenos Aires. Ahora, bueno, Lean, sí, dale. En ese contexto lo que hizo Larreta fue dos cosas. En realidad, antes de pensar esto, uno tiene que pensar primero la imprudencia de Larreta de haber imputado a esos recursos extraordinarios de manera permanente al presupuesto. Él tendría que haber sabido que lo que va por decreto puede venir por decreto y de hecho ya se había hablado durante el gobierno de Macri, lo había hecho el entonces ministro del Interior Rogelio Frigerio, que hablaba de la necesidad de corregirlo. Él tendría de corregir ese plus de coparticipación, de quitárselo, tendría que haberse
anticipado esa situación y evitar, digamos, que esos recursos vayan al presupuesto de manera permanente, porque lo que no pudo hacer fue evitar un agujero fiscal, o sea, prever que esa situación se podía dar. Entonces, al no prever eso, ahora que tiene el problema, la solución es, le ponemos un impuesto a la gente a la tarjeta de crédito, ponemos más parquímetros, arancelamos las bicicletas, subimos 55% a las autopistas. Cancelamos la obra pública. Exactamente. Terminamos con toda la obra pública que se necesitaría para reactivar la economía, inversiones de capital, todo lo que vos ya sabes. Y bueno, y eso, pues siempre con la protección mediática de los grandes medios hegemónicos que soslayan todos estos análisis a los efectos de construir un candidato alternativo para las elecciones. ¿En qué crees vos que faltó, que no se alcanzó? Y te meto de lleno también en el Poder Judicial, en el lawfare y en la persecución de esta Corte Suprema que parece que todavía sigue siendo manejada por un macrismo residual que opera desde las sombras. Lo que pasa es que, a ver, está manejada por el poder real, donde el macrismo es una parte, la embajada norteamericana es otra parte. Yo lo charlaba con el Gato Silvestre esta semana en su programa, le decía, ojo, no analicemos la justicia separada, analicémosla como parte de un dispositivo de poder, porque si no corremos el riesgo de que parezca que parece, y la oposición trabaja mucho para que parezca esto que voy a decir, que los políticos nos ocupamos de la justicia porque buscamos la impunidad para los políticos acusados de corrupción. Y eso es el peor de los escenarios, porque si un sector de la sociedad entiende que nuestra pelea es de carácter corporativo y egoísta, pierde eficacia el planteo político de fondo, que es que en realidad en la Argentina el poder económico, el poder mediático, el poder judicial, es un bloque de poder que es el que verdaderamente tiene el poder en lugar de la democracia. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante entender que la pelea no es contra la pelea es contra el poder real, contra el poder corporativo que cuida sus privilegios y que actúa en red. Que actúa en red, incluso, por ejemplo, era un muchacho que recorría todos los juzgados de Comodoro Pi. ¿Por qué hacía eso? Porque le daba plata a los jueces y los canjeaba por información, y obviamente estaba protegido por los grandes diarios de este país, ¿no es cierto? Que muchas veces utilizaban esa información para hacer notas, y de repente una causa, todo eso funciona como un bloque. Y eso lo que hace es que, por ejemplo, un juez de primera instancia de Santa Fe te paralice, por ejemplo, un proceso de recuperación de Vicentín. Exactamente. Una decisión judicial simple, te para una decisión política. Entonces, ojo que la discusión con la justicia no es en relación al lawfare para mí o a la creación de presos políticos o la persecución, sino que eso es una parte. El problema es que los tipos quieren gobernar, ¿entendés? O sea, a Cristina no la quieren meter en cana porque le tienen bronca a Cristina. Cristina la quieren meter en cana porque quieren destruir lo que Cristina representó y lo que Cristina representa. Claro. Y lo mismo pasa con Lula, ¿se entiende? Y la derecha, cuando nosotros planteamos esto, trata todo el tiempo de ponernos en el lugar de defiende los políticos que defienden políticos. No, nosotros defendemos, las instituciones de la democracia, nosotros defendemos la soberanía popular y nosotros fundamentalmente defendemos un principio igualitario de sociedad que va contra la idea de una Argentina corporativa.